Un ciervo vagaba por los bosques de Colorado, arrastrando consigo una sentencia que parecía imposible de romper. Alrededor de su cuello, un neumático negro y pesado lo acompañaba día tras día, noche tras noche. Los guardabosques lo habían visto por primera vez hace 2 años, cuando el animal aún era joven y ágil. Ahora, ese círculo de goma se había convertido en parte de su silueta, una corona de sufrimiento que nadie podía quitarle. Cada intento de rescate había fracasado. El ciervo era demasiado rápido, demasiado astuto, y el bosque demasiado vasto para atraparlo. Durante 730 días, este noble animal cargó con más de 15 kilos extras alrededor de su cuello. Imagina llevar una mochila llena de piedras durante 2 años sin poder quitártela jamás. Cada movimiento era una lucha. Cada comida, un desafío cuando tenía que agachar la cabeza entre los arbustos. Las heridas bajo el neumático se infectaban y sanaban en ciclos interminables, mientras su pelaje se caía en mechones por la fricción constante. Los biólogos temían que no sobreviviera al próximo invierno. El peso extra dificultaba su escape de los depredadores, y encontrar alimento se volvía cada día más agotador. Pero lo que nadie esperaba era quien finalmente lograría lo imposible. No fue un equipo de rescate especializado ni un grupo de veterinarios con equipamiento de última generación. No fueron los guardabosques que habían intentado capturarlo docenas de veces con redes y tranquilizantes. La salvación llegó de manos de 2 personas comunes que se negaron a rendirse cuando todos los demás ya habían perdido la esperanza. Su determinación transformó una misión imposible en el rescate más emotivo que Colorado había visto en décadas. Esta es la historia real de supervivencia contra todo pronóstico. Es el relato de un animal que desafió las leyes de la naturaleza y de los humanos que pusieron todo en riesgo para devolverle la libertad. Lo que descubrieron cuando finalmente lograron quitarle el neumático dejó a todos sin palabras. Las cicatrices contaban una historia de resistencia que ningún veterinario había visto antes. Y el momento en que el ciervo comprendió que era libre nuevamente quedó grabado en vídeo, conmocionando a millones de personas alrededor del mundo. Prepárate para conocer cada detalle de esta odisea de 2 años. Desde el primer avistamiento hasta el dramático rescate final, pasando por los intentos fallidos y las noches de desesperación. Esta historia cambiará tu perspectiva sobre la conexión entre humanos y vida silvestre para siempre. La primera vez que los guardabosques de Colorado Parks and Wildlife avistaron al ciervo fue un día de otoño común y corriente. Nadie imaginaba que ese encuentro marcaría el inicio de una de las operaciones de rescate más largas y complicadas en la historia del estado. El animal pastaba tranquilo cerca de Pine Junction, una pequeña comunidad montañosa a unos 50 kilómetros de Denver. Pero había algo terriblemente equivocado en su silueta. Un neumático de automóvil rodeaba completamente su cuello, como un collar macabro que no tenía ningún propósito excepto causar sufrimiento. Los oficiales Pat Hemstreet y Dawson Swanson fueron los primeros en documentar el caso. Tomaron fotografías desde la distancia y comenzaron a elaborar un plan de rescate inmediato. El ciervo parecía saludable a pesar del neumático, lo cual era tanto alentador como desconcertante. ¿Cómo había sobrevivido hasta ahora con ese peso adicional? ¿Cuánto tiempo llevaba atrapado? Las preguntas se multiplicaban mientras el equipo estudiaba las imágenes. Lo más probable era que el animal hubiera quedado atrapado siendo un cervatillo curioso, jugando cerca de algún basurero ilegal o depósito de neumáticos abandonados. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito pedirte algo importante. Si este relato te está impactando tanto como a mí cuando lo descubrí, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Este canal está dedicado a compartir historias reales de rescates animales que restauran nuestra fe en la humanidad. Dale like si crees que este ciervo merece que su historia sea conocida por el mundo entero. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias de esperanza llegan a todos los rincones del planeta y conectan a personas que comparten el amor por los animales. Ahora, volviendo a nuestro protagonista. Los guardabosques sabían que el tiempo era esencial. Cada día que pasaba con ese neumático aumentaba el riesgo de infecciones graves, desnutrición o incluso la muerte por agotamiento. Organizaron el primer intento de captura apenas 3 días después del avistamiento inicial. Llegaron al área con rifles tranquilizantes, redes y todo el equipo necesario para una operación de rescate estándar. Pensaban que sería cuestión de horas liberarlo y devolverlo al bosque sano y salvo. Pero este ciervo tenía otros planes.
Cuando el equipo se acercó sigilosamente a través de los pinos, el animal detectó su presencia mucho antes de que estuvieran en rango de disparo. En un instante, desapareció entre la maleza con una velocidad que dejó atónitos a los oficiales experimentados. A pesar de llevar 15 kilos extras alrededor del cuello, corría como si no tuviera ningún impedimento. Esa fue la primera de muchas lecciones que este ciervo les enseñaría sobre supervivencia y adaptación. Los meses comenzaron a pasar y el ciervo del neumático se convirtió en una leyenda local. Los residentes de Pine Junction lo avistaban regularmente, siempre a la distancia, siempre esquivo. Algunos le tomaban fotografías y las compartían en redes sociales con hashtags como #TireElk y #SaveDeElk. La historia se volvió viral primero localmente, luego a nivel estatal y eventualmente captó la atención nacional. Medios de comunicación de todo el país comenzaron a reportar sobre el ciervo que nadie podía atrapar. Pat Hemstreet se obsesionó con el caso de una manera que él mismo admitió no era profesional, pero sí profundamente personal. Cada semana organizaba nuevas expediciones de búsqueda y rescate. Instaló cámaras trampa por toda la región donde el ciervo había sido avistado. Estudió sus patrones de movimiento, sus lugares favoritos para alimentarse y las horas del día en que era más activo. Consultó con biólogos especializados en comportamiento de cérvidos. Probó diferentes tipos de cebos y trampas diseñadas específicamente para no lastimarlo durante la captura. Nada funcionaba. El ciervo parecía tener un sexto sentido para detectar cualquier intento de ayuda. Las trampas permanecían vacías semana tras semana. Los dardos tranquilizantes nunca lograban alcanzarlo porque siempre mantenía una distancia prudente de los humanos. Incluso cuando lograban acercarse lo suficiente, el ángulo de disparo nunca era el adecuado. Disparar un tranquilizante requiere precisión absoluta para evitar lesiones, y este ciervo nunca se quedaba quieto el tiempo suficiente. Durante ese primer invierno, los temores de los guardabosques se intensificaron. Colorado experimenta nevadas brutales y temperaturas que descienden muy por debajo de cero. Los ciervos dependen de sus reservas de grasa y su pelaje grueso para sobrevivir esos meses crueles. Pero este animal llevaba un neumático que comprimía su cuello, dificultaba sus movimientos y probablemente interfería con su capacidad de mantener el calor corporal. Los veterinarios predijeron que no sobreviviría hasta la primavera. Sin embargo, cuando la nieve comenzó a derretirse y los primeros brotes verdes emergieron del suelo, el ciervo del neumático apareció nuevamente. Estaba más delgado, visiblemente exhausto, pero vivo. Las fotografías de las cámaras trampa mostraban las terribles llagas que se habían formado bajo el neumático durante los meses fríos. Su pelaje estaba áspero y desigual donde la goma había rozado constantemente contra su piel. Pero sus ojos aún brillaban con esa chispa indómita de supervivencia que caracteriza a los animales verdaderamente resilientes. La primavera trajo nuevos intentos de rescate y nuevas frustraciones. Un equipo de voluntarios se unió a los guardabosques, expandiendo el área de búsqueda y aumentando las probabilidades de un avistamiento exitoso. Organizaron turnos de vigilancia las 24 horas. Construyeron trampas más sofisticadas con mecanismos de cierre automático. Incluso consideraron usar drones para rastrear sus movimientos desde el aire. Cada plan sonaba prometedor en papel, pero fallaba en la práctica. Los críticos comenzaron a cuestionar si valía la pena continuar. Algunos argumentaban que los recursos empleados en un solo animal podrían usarse mejor en programas de conservación más amplios. Otros sugerían que tal vez el ciervo estaba bien así, que había aprendido a vivir con el neumático y que los intentos de rescate le causaban más estrés que el propio neumático. Pero Pat Hemstreet y su equipo se negaban a abandonar. Sabían que cada día con ese peso era un día de sufrimiento innecesario. Las redes sociales se dividieron entre quienes apoyaban los esfuerzos de rescate y quienes pensaban que era hora de dejar que la naturaleza siguiera su curso. Los comentarios en las publicaciones sobre el ciervo del neumático reflejaban debates filosóficos sobre la intervención humana en la vida silvestre. ¿Hasta dónde debemos llegar para corregir los daños que nosotros mismos causamos al medio ambiente? ¿Es nuestro deber moral ayudar a cada animal individual que sufre por nuestra contaminación? Mientras el debate público continuaba, el ciervo seguía su rutina diaria de supervivencia. Las cámaras lo capturaban bebiendo de arroyos de montaña, lamiendo la corteza de los árboles en busca de minerales y descansando en claros soleados durante las tardes. A pesar de todo, parecía determinado a vivir con dignidad. Su resistencia se convirtió en símbolo de esperanza para muchos,
pero también en recordatorio doloroso de cómo la negligencia humana puede crear sufrimiento duradero. El primer año se convirtió en 18 meses, luego en 20. Los guardabosques habían intentado capturarlo más de 30 veces. Habían gastado miles de dólares en equipo especializado. Habían dedicado cientos de horas hombre a la operación. Y aún así, el ciervo del neumático permanecía libre, atrapado en su círculo de goma pero imposible de alcanzar para quienes querían liberarlo. Fue durante el segundo otoño cuando la suerte finalmente comenzó a cambiar, aunque no de la manera que nadie esperaba. Dos residentes locales, cuyo nombre permanece protegido por razones de privacidad pero a quienes llamaremos Michael y Sarah, habían seguido el caso desde el principio. No eran biólogos ni tenían entrenamiento profesional en manejo de vida silvestre. Michael trabajaba en construcción y Sarah era maestra de escuela primaria. Pero compartían una pasión profunda por la naturaleza y un terco rechazo a aceptar lo imposible. Durante meses, esta pareja dedicó cada fin de semana a rastrear al ciervo. No lo hacían oficialmente ni coordinaban con los guardabosques. Simplemente caminaban por el bosque con binoculares y cámaras, aprendiendo sus hábitos, memorizando sus rutas preferidas y ganándose lentamente su confianza pasiva. No intentaban atraparlo ni acercarse demasiado. Solo lo observaban, lo estudiaban y esperaban pacientemente el momento correcto. Sarah llevaba un diario detallado de cada avistamiento. Anotaba la hora exacta, el clima, la ubicación precisa y el comportamiento del ciervo. Con el tiempo, comenzaron a emerger patrones que incluso los guardabosques profesionales habían pasado por alto. El ciervo visitaba un manantial específico cada martes y jueves al amanecer. Prefería un pequeño valle protegido durante las tormentas. Y, lo más importante, parecía menos alerta durante las horas del crepúsculo, cuando la luz del día se desvanecía pero la oscuridad total aún no había llegado. Michael utilizó sus habilidades de construcción para diseñar una trampa diferente a cualquiera que se hubiera usado antes. No era el típico corral metálico que los guardabosques habían probado. En cambio, construyó una estructura de madera que se mezclaba perfectamente con el entorno natural. La puerta de cierre estaba camuflada con ramas y hojas. El mecanismo de activación era tan sensible que se dispararía con el peso exacto de un ciervo adulto pero no con animales más pequeños. La pareja instaló la trampa en el sendero que el ciervo utilizaba con más frecuencia, cerca del manantial donde bebía agua regularmente. Colocaron alimento fresco cada día y retiraron cualquier rastro humano que pudiera alertarlo. No se lo dijeron a nadie, ni siquiera a los guardabosques, porque temían que una operación oficial ahuyentara al animal nuevamente. Era arriesgado y probablemente ilegal trabajar sin permiso, pero su desesperación por ayudar superaba su preocupación por las consecuencias legales. Pasaron 3 semanas sin resultados. La trampa permanecía abierta cada mañana cuando la revisaban. Otros ciervos la habían visitado y se habían alimentado del cebo sin activar el mecanismo. Sarah comenzó a perder la esperanza. Tal vez este ciervo era simplemente demasiado inteligente para caer en cualquier trampa, sin importar cuán bien diseñada estuviera. Tal vez estaba destinado a vivir y morir con ese neumático alrededor del cuello. Pero Michael insistió en darle una semana más. Ajustó la sensibilidad del mecanismo de cierre. Cambió el tipo de cebo a manzanas frescas, que había notado que el ciervo prefería sobre otros alimentos. Y entonces, en una mañana fría de octubre, 22 meses después del primer avistamiento, recibieron la llamada que habían estado esperando. La cámara de movimiento instalada en la trampa había detectado actividad durante la noche. Condujeron hasta el lugar con el corazón latiendo en sus gargantas. Cuando llegaron al claro, lo vieron. El ciervo del neumático estaba dentro de la trampa, tranquilo pero alerta. La puerta se había cerrado perfectamente detrás de él. Durante 2 años, docenas de profesionales habían intentado capturarlo sin éxito. Y ahora, 2 civiles determinados lo habían logrado con paciencia, observación y un poco de suerte. Sarah llamó inmediatamente a Pat Hemstreet. El guardabosques no podía creer lo que escuchaba. Después de todos los intentos fallidos, después de toda la frustración acumulada, finalmente tenían al ciervo contenido y listo para el rescate. Hemstreet reunió a su equipo más experimentado y se dirigió al lugar con todo el equipo veterinario necesario. La noticia se propagó rápidamente entre la comunidad de conservación. Después de 700 días de cautiverio involuntario, la libertad estaba a minutos de distancia.
Cuando el equipo de rescate llegó, establecieron un perímetro seguro alrededor de la trampa. El ciervo estaba sorprendentemente calmado, como si intuyera que esta vez los humanos estaban allí para ayudarlo genuinamente. Un veterinario le administró un sedante suave para mantenerlo tranquilo durante el proceso de remoción. Todos contenían la respiración mientras el animal se recostaba lentamente sobre el suelo de la trampa. Remover el neumático resultó ser mucho más difícil de lo anticipado. El caucho se había comprimido alrededor del cuello del ciervo durante tanto tiempo que parecía haberse fusionado con su anatomía. Los bordes internos estaban incrustados profundamente en pliegues de piel cicatrizada. La fricción constante de 2 años había creado surcos permanentes en su pelaje y carne. El equipo trabajó con instrumentos quirúrgicos de precisión, cortando cuidadosamente el neumático sección por sección. El Dr. James Williams, veterinario jefe de la operación, dirigió el proceso con manos expertas pero visiblemente emocionadas. Cada corte tenía que ser exacto para evitar dañar el tejido subyacente. El neumático había ejercido tanta presión que había comprimido los vasos sanguíneos y nervios del cuello. Williams temía que hubiera daño permanente, que tal vez el ciervo nunca recuperaría la movilidad completa de su cabeza. Pero procedió metódicamente, separando el caucho de la piel milímetro a milímetro. Tomó 45 minutos cortar completamente el neumático. Cuando finalmente cayó al suelo, todos los presentes soltaron suspiros de alivio simultáneos. Pero la emoción se mezcló rápidamente con horror al ver el daño que había estado oculto debajo. La piel del cuello estaba en carne viva en varias áreas. Las cicatrices profundas se entrecruzaban como un mapa de dolor. Habían perdido kilos de pelaje que probablemente nunca volvería a crecer completamente. Lo más impactante fue el peso del neumático mismo. Cuando lo pusieron en una báscula, marcaba 17 kilos, casi 20% del peso corporal total del ciervo. Imagina cargar una mochila de 20 kilos durante 2 años sin poder quitártela jamás, ni para dormir ni para comer. El hecho de que este animal hubiera sobrevivido, cazado, escapado de depredadores y soportado 2 inviernos brutales de Colorado con esa carga era simplemente extraordinario. El equipo veterinario limpió meticulosamente cada herida. Aplicaron ungüentos antibióticos en las áreas más afectadas y administraron una dosis fuerte de antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones. Williams tomó muestras de tejido para análisis, queriendo documentar el caso para futuras referencias médicas. Nunca había visto un animal sobrevivir tanto tiempo con una lesión tan severa y constante. Mientras trabajaban, Michael y Sarah observaban desde la distancia respetuosa que los guardabosques les habían pedido mantener. Lágrimas corrían por las mejillas de Sarah. Michael tenía que limpiarse los ojos constantemente. Después de meses de esfuerzo silencioso, de madrugadas en el bosque y de una determinación que todos habían llamado ingenua, habían logrado lo imposible. Su perseverancia había salvado una vida. Pat Hemstreet se acercó a ellos una vez que el procedimiento principal estaba completo. Podría haberlos reprendido por trabajar sin permiso, por instalar trampas sin autorización oficial. En cambio, les estrechó la mano firmemente y les agradeció con voz quebrada. Admitió que el departamento había estado considerando cerrar el caso, declararlo imposible y dirigir recursos a otros animales que pudieran rescatarse más fácilmente. Michael y Sarah habían logrado lo que un departamento entero de profesionales no pudo. El momento más emotivo llegó cuando el sedante comenzó a perder efecto. El ciervo empezó a parpadear lentamente, moviendo sus patas delanteras con torpeza inicial. Levantó la cabeza por primera vez en 2 años sin el peso del neumático. Todos pudieron ver el instante exacto en que comprendió que algo fundamental había cambiado. Giró el cuello de lado a lado con movimientos cautelosos al principio, luego más amplios, experimentando una libertad de movimiento que probablemente había olvidado. Se puso de pie con gracia sorprendente considerando la sedación residual y el trauma que acababa de experimentar. Durante un largo momento, simplemente se quedó allí, mirando a los humanos que lo rodeaban. No había miedo en sus ojos, solo lo que todos juraron después era gratitud. Luego, con un salto poderoso, cruzó el perímetro de seguridad y desapareció entre los árboles. Las cámaras habían capturado todo. El vídeo del rescate se volvió viral instantáneamente cuando Colorado Parks and Wildlife lo publicó esa misma tarde. Millones de personas lo vieron en las primeras 24 horas.
Los comentarios venían de todos los rincones del mundo, expresando asombro, alegría y renovada fe en la compasión humana. El ciervo del neumático se había convertido en símbolo global de resiliencia y esperanza. Los días siguientes al rescate estuvieron llenos de seguimiento intensivo. El equipo de guardabosques instaló un collar GPS temporal en el ciervo antes de liberarlo, con permiso especial para monitorear su recuperación. Los datos mostraban patrones de movimiento normales desde el primer día. Visitaba sus lugares habituales, bebía agua regularmente y se alimentaba con el mismo apetito de siempre. Físicamente, estaba sanando mejor de lo esperado. Las cámaras trampa capturaron imágenes del ciervo durante las semanas posteriores al rescate. Las heridas en su cuello comenzaban a cerrarse. El pelaje crecía lentamente sobre las áreas calvas. Había ganado peso notablemente, probablemente porque alimentarse ya no requería el esfuerzo hercúleo que antes demandaba. Su postura era diferente, más erguida y orgullosa. Los años de compensar el peso asimétrico habían terminado. Michael y Sarah visitaban regularmente el área donde lo habían capturado, esperando avistar a su amigo de 4 patas. Un mes después del rescate, tuvieron su recompensa. El ciervo apareció en el mismo manantial donde solía beber. Cuando los vio, no huyó inmediatamente como habría hecho antes. Se quedó allí, observándolos por varios minutos antes de retirarse tranquilamente al bosque. Sarah juró que la miró directamente a los ojos y le agradeció silenciosamente. La historia generó conversaciones importantes sobre contaminación y responsabilidad ambiental. ¿Cómo había llegado ese neumático al bosque en primer lugar? Investigaciones posteriores revelaron varios vertederos ilegales en la región donde los residentes descartaban basura para evitar tarifas de eliminación adecuada. Colorado Parks and Wildlife lanzó una campaña masiva de limpieza, removiendo toneladas de desperdicios de áreas naturales. Escuelas locales adoptaron la historia del ciervo del neumático en sus programas educativos. Los estudiantes aprendían sobre el impacto de la basura en la vida silvestre usando este caso como ejemplo concreto. Sarah, siendo maestra, desarrolló un currículo completo alrededor del tema. Los niños escribían cartas imaginarias al ciervo, dibujaban murales sobre su rescate y organizaban campañas de limpieza en parques locales. Los medios nacionales entrevistaron extensamente a Pat Hemstreet, quien usó cada aparición para educar al público sobre los peligros de la contaminación. Explicaba que por cada animal que lograban rescatar, probablemente había docenas que morían sin que nadie los viera. Compartía estadísticas alarmantes sobre vida silvestre afectada por basura humana. El ciervo del neumático se había convertido en la cara de un movimiento de conservación más amplio. Organizaciones de protección animal de todo el país contactaron a Michael y Sarah, ofreciéndoles reconocimientos y premios. Rechazaron la mayoría, insistiendo en que cualquiera habría hecho lo mismo. Pero aceptaron hablar en algunos eventos, esperando inspirar a otros a tomar acción cuando vieran animales en peligro. Su mensaje era simple: la persistencia importa, y las personas comunes pueden lograr cosas extraordinarias. El Dr. Williams publicó un artículo científico sobre el caso en una revista veterinaria prestigiosa. Documentaba las lesiones del ciervo, el proceso de rescate y la recuperación posterior. Otros veterinarios de vida silvestre ahora tenían un protocolo detallado para casos similares. El sufrimiento de este ciervo al menos serviría para ayudar a otros animales en el futuro. 6 meses después del rescate, el collar GPS fue removido en una breve operación. El ciervo ya no necesitaba monitoreo constante. Había demostrado que podía prosperar completamente en su libertad recuperada. Las últimas imágenes antes de quitar el collar mostraban un animal saludable, robusto y completamente integrado nuevamente a su manada. Las cicatrices físicas permanecerían, pero el trauma emocional parecía haber sanado por completo. La comunidad de Pine Junction organizó una celebración para conmemorar el primer aniversario del rescate. Instalaron una placa en el lugar donde Michael y Sarah habían colocado su trampa, honrando la determinación que salvó una vida. La placa leía: en este lugar, la compasión humana corrigió un error humano. Que recordemos siempre nuestra responsabilidad con los seres con quienes compartimos este planeta. La historia del ciervo del neumático nos enseña lecciones profundas sobre resiliencia, compasión y responsabilidad ambiental. Este animal soportó 700 días de agonía constante, cada momento cargando un peso que nunca debió llevar. Sin embargo, nunca se rindió.
Continuó viviendo, adaptándose y sobreviviendo contra probabilidades imposibles. Su espíritu inquebrantable inspiró a millones y nos recordó la increíble voluntad de vivir que existe en todas las criaturas. Pero esta historia también es un espejo doloroso de nuestra relación con el medio ambiente. El neumático no apareció mágicamente en ese bosque. Un humano lo puso allí, ya sea por negligencia o malicia. Ese acto irresponsable causó 2 años de sufrimiento innecesario. Multiplicado por millones de casos similares alrededor del mundo, representa una crisis silenciosa que afecta a innumerables animales cada día.